Hoy nos vamos a sumergir en una de esas historias reales que superan cualquier ficción. Un caso que en su momento puso patas arriba los cimientos de la psiquiatría moderna. Es la historia de un científico, un hombre de mente rigurosa y escéptica, y de su paciente, una mujer a la que la ciencia simplemente no podía curar. Y todo arranca con una pregunta que es, cuanto menos, inquietante. ¿Y si esos miedos tan profundos, esos que no se sabe muy bien de dónde vienen, en realidad no fueran nuestros? Esa es la pregunta que lo va a cambiar todo en este relato. Bueno, pues vamos a poner las piezas sobre el tablero. Tenemos a nuestros dos protagonistas. Por un lado, un hombre de ciencia, de datos, de hechos. Por otro, una mujer que vive atrapada en una red de miedos que nadie puede explicar. Un verdadero choque de trenes entre dos mundos que en principio no tenían nada que ver. Y es que el contraste es brutal. Fijaos, a un lado el doctor Brian Weiss, un pez gordo, graduado en Yale, jefe de psiquiatría, con publicaciones científicas a sus espaldas, un profesional de mentalidad conservadora, de los que creen solo en lo que pueden ver y medir, y al otro lado, Catherine, una mujer cuya vida es un infierno, fobias que la paralizan, ataques de pánico, insomnio, y lo peor de todo, ningún tratamiento convencional funcionaba con ella. Después de 1 año y medio de terapia, la situación era desesperante. No había manera de avanzar. Catherine seguía igual y el doctor Weiss se estaba quedando sin recursos. Estaban en un callejón sin salida, y fue justo ahí donde todo estuvo a punto de cambiar. 18 meses. Pensemos un momento en lo que significa eso. 1 año y medio de terapia intensiva sin conseguir absolutamente nada. Este número no es solo un dato, es el reflejo de la desesperación que sentían tanto el médico como por supuesto la paciente. Así que, como último recurso, el doctor Weiss decide probar con la hipnoterapia. Y ojo, para él esto no era nada esotérico, ¿eh? Era simplemente una herramienta clínica más. Un estado de relajación profunda donde la mente se concentra y la memoria se agudiza para poder acceder a recuerdos olvidados. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Con una instrucción de lo más normalita, casi de manual, el doctor Weiss le dice a Catherine, bajo hipnosis, vuelve al momento en que empezaron tus síntomas. Una frase sencilla que iba a desatarlo todo. Pero lo que pasó a continuación, bueno, eso no se lo esperaba nadie. Catherine no retrocedió a su infancia ni a ningún trauma conocido. No, de repente empezó a describir con todo lujo de detalles una vida que no era la suya. Se acababa de abrir una puerta a un pasado que era, a todas luces, imposible. Y es que lo que empezó a salir de ahí fue un viaje alucinante a través de la historia. No hablaba de una vida pasada, no. Empezó a relatar varias. Desde ser una mujer llamada Aronda en el 1863 a.C., hasta un guerrero holandés en el siglo XV, pasando por la antigua Grecia o el sur de Estados Unidos. Una locura. Y de repente, en una de esas regresiones, revive una muerte increíblemente traumática como Aronda. Dice, el agua me ahoga, no puedo respirar, no puedo tragar, es agua salada, me arrancan a mi bebé de los brazos. Un recuerdo que, casualmente, parecía un eco exacto de sus fobias en la vida actual. Y aquí viene la primera prueba que dejó al doctor Weiss sin palabras. Inmediatamente después de revivir esa memoria, ese trauma de hace miles de años, su miedo de toda la vida al agua, a ahogarse, desapareció. ¡Puf! Por completo, como si nunca hubiera existido. A partir de ahí, el doctor Weiss empezó a atar cabos. Vio que había un patrón clarísimo. Cada fobia de Catherine estaba conectada a cómo había muerto en una vida anterior. Pero la cosa no se quedaba ahí. Las personas importantes de su vida actual, como una pareja conflictiva o incluso el propio Dr. Weiss, también aparecían en esos relatos del pasado. Empezó a tomar forma una idea increíble, la de grupos de almas, que reencarnan juntas una y otra vez. Pero si esta historia ya parece de otro mundo, esperad, porque ahora es cuando da un giro de guión total. En las sesiones, Catherine empezó a describir lo que ocurría en el espacio entre una vida y la siguiente. Y ahí empezó a hablar una nueva voz. Catherine lo describía como una dimensión de paz, de pura luz, a la que llegaba después de morir en cada vida. Y contaba que allí la recibían unos seres de energía muy evolucionados, a los que llamó los maestros. Y estos maestros empezaron a enviar mensajes a través de ella. Y aquí llegamos al punto de no retorno. Al momento exacto en que el castillo de naipes del escepticismo científico del Dr. Weiss se vino abajo por completo. Porque los maestros le dieron una información tan íntima, tan secreta, que para él fue simplemente la prueba definitiva. Imaginaos la escena. Catherine, en trance, de repente dice, tu padre está aquí, y también tu hijo, que es muy pequeño. Hay que tener muy claro que Catherine no sabía absolutamente nada de la vida personal del doctor, y esto era solo el principio.
Primer dato imposible de saber. Revelaron el nombre hebreo privado del padre del doctor, Abrom. Un nombre que él guardaba en la más estricta intimidad, pero que, en un gesto muy personal, le había puesto a su propia hija. No había forma humana de que Catherine supiera eso. Segundo dato, y este es demoledor. Describieron con una precisión médica escalofriante la muerte de su primer hijo, Adam, que había fallecido siendo un bebé por un defecto cardíaco rarísimo de 1 entre 10 millones en el que el corazón literalmente estaba al revés. Y el remate final. Le dijeron que la muerte de su hijo fue un gran sacrificio que le sirvió a él, al Dr. Weiss, para reafirmarse en su camino en la psiquiatría, para que entendiera que la medicina tenía límites. Era un reflejo exacto de la crisis personal y profesional que él había vivido en secreto tras esa tragedia. Como os podéis imaginar, después de algo así, ya nada podía ser igual. Esta experiencia lo cambió todo, no solo para la paciente, sino también para el médico. Les dio una perspectiva completamente nueva sobre qué son la vida y la muerte. La transformación fue total. Por un lado, Catherine, que pasó de estar hundida en la ansiedad y el miedo a estar completamente curada, en paz y sin un solo síntoma. Y por otro, el Dr. Weiss. Pasó de ser el científico escéptico a estar absolutamente convencido por las pruebas. Su miedo a la muerte desapareció, porque ahora tenía una nueva certeza, que la vida continúa. Y de toda esta experiencia, ¿qué mensajes quedaron? Pues los maestros dejaron algunas ideas muy claras. Que nuestra tarea principal en la vida es aprender. Que volvemos una y otra vez con las mismas almas para resolver asuntos pendientes. Que elegimos nuestras circunstancias antes de nacer. Que venimos a aprender sobre caridad, esperanza, fe y sobre todo amor. Y la idea más importante, que la muerte no es el final, solo una transición. Al final, todo se resume en las propias palabras del Dr. Weiss, que explican por qué un científico de su prestigio se arriesgó a contarlo todo. Él dijo: «Comprendí que ninguna consecuencia que pudiera sufrir sería tan devastadora como no compartir el conocimiento que había adquirido sobre la inmortalidad y el verdadero sentido de la vida». Y esta historia nos deja flotando en el aire una última pregunta, una que ya no es para Catherine ni para el Dr. Weiss, sino para todos. Si de verdad hemos vivido antes, ¿qué lecciones hemos venido a aprender en esta vida de ahora?